Educación en Alemania. Educación en Alemania. Education in Germany. Educación en Alemania. Educación en Alemania. Education in Germany. Hay organizaciones estudiantiles en las universidades alemanas. Hay organizaciones estudiantiles en las universidades alemanas. Are there any student organizations at German universities? Hay organizaciones estudiantiles en las universidades alemanas. Hay organizaciones estudiantiles en las universidades alemanas. Are there any student organizations at German universities? ¿Cómo puedo solicitar plaza en una universidad en Alemania? ¿Cómo puedo solicitar plaza en una universidad en Alemania? How can I apply for a university in Germany? ¿Cómo puedo solicitar plaza en una universidad en Alemania? ¿Cómo puedo solicitar plaza en una universidad en Alemania? How can I apply for a university in Germany? ¿Puedo tomar cursos en línea en una universidad en Alemania? ¿Puedo tomar cursos en línea en una universidad en Alemania? Can I take online courses at a university in Germany? ¿Puedo tomar cursos en línea en una universidad en Alemania? ¿Puedo tomar cursos en línea en una universidad en Alemania? Can I take online courses at a university in Germany? ¿Cómo me inscribo en un curso universitario en Alemania? ¿Cómo me inscribo en un curso universitario en Alemania? How do I register for a university course in Germany? ¿Cómo me inscribo en un curso universitario en Alemania? ¿Cómo me inscribo en un curso universitario en Alemania? How do I register for a university course in Germany? ¿Cómo solicito ayudas económicas o préstamos estudiantiles en Alemania? ¿Cómo solicito ayudas económicas o préstamos estudiantiles en Alemania? How do I apply for financial aid or student loans in Germany? ¿Cómo solicito ayudas económicas o préstamos estudiantiles en Alemania? ¿Cómo solicito ayudas económicas o préstamos estudiantiles en Alemania? How do I apply for financial aid or student loans in Germany? ¿Cuáles son las tasas de matrícula para estudiantes internacionales en Alemania? ¿Cuáles son las tasas de matrícula para estudiantes internacionales en Alemania? What are the tuition fees for international students in Germany? ¿Cuáles son las tasas de matrícula para estudiantes internacionales en Alemania? ¿Cuáles son las tasas de matrícula para estudiantes internacionales en Alemania? What are the tuition fees for international students in Germany? ¿Cuál es el costo promedio de vida para estudiantes en Alemania? ¿Cuál es el costo promedio de vida para estudiantes en Alemania? What is the average cost of living for students in Germany? ¿Cuál es el costo promedio de vida para estudiantes en Alemania? ¿Cuál es el costo promedio de vida para estudiantes en Alemania? What is the average cost of living for students in Germany? Es común que los estudiantes vivan en residencias universitarias en Alemania. Es común que los estudiantes vivan en residencias universitarias en Alemania. Is it common for students to live in dormitories in Germany? Es común que los estudiantes vivan en residencias universitarias en Alemania. Es común que los estudiantes vivan en residencias universitarias en Alemania. Is it common for students to live in dormitories in Germany? ¿Puedo quedarme en Alemania después de graduarme para buscar trabajo? ¿Puedo quedarme en Alemania después de graduarme para buscar trabajo? Can I stay in Germany after graduation to look for a job?
¿Puedo quedarme en Alemania después de graduarme para buscar trabajo? ¿Puedo quedarme en Alemania después de graduarme para buscar trabajo? Can I stay in Germany after graduation to look for a job? Búsqueda de empleo. Búsqueda de empleo. Job search. Búsqueda de empleo. Búsqueda de empleo. Job search. ¿Puedo postularme a empleos en inglés o debo hablar alemán? ¿Puedo postularme a empleos en inglés o debo hablar alemán? Can I apply for jobs in English, or do I need to speak German? ¿Puedo postularme a empleos en inglés o debo hablar alemán? ¿Puedo postularme a empleos en inglés o debo hablar alemán? Can I apply for jobs in English, or do I need to speak German? ¿Cómo debo dirigir mi carta de presentación al postular a empleos en Alemania? ¿Cómo debo dirigir mi carta de presentación al postular a empleos en Alemania? How should I address my cover letter when applying for jobs in Germany? ¿Cómo debo dirigir mi carta de presentación al postular a empleos en Alemania? ¿Cómo debo dirigir mi carta de presentación al postular a empleos en Alemania? How should I address my cover letter when applying for jobs in Germany? ¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de ser contratado en un mercado laboral competitivo? ¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de ser contratado en un mercado laboral competitivo? How can I improve my chances of getting hired in a competitive job market? ¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de ser contratado en un mercado laboral competitivo? ¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de ser contratado en un mercado laboral competitivo? How can I improve my chances of getting hired in a competitive job market? ¿Conoces alguna empresa que esté contratando en este sector? ¿Conoces alguna empresa que esté contratando en este sector? Do you know of any companies hiring in this field? ¿Conoces alguna empresa que esté contratando en este sector? ¿Conoces alguna empresa que esté contratando en este sector? Do you know of any companies hiring in this field? ¿Puedes recomendarme una agencia de colocación laboral? ¿Puedes recomendarme una agencia de colocación laboral? Can you recommend a job placement agency? ¿Puedes recomendarme una agencia de colocación laboral? ¿Puedes recomendarme una agencia de colocación laboral? Can you recommend a job placement agency? ¿Dónde puedo encontrar información sobre permisos de trabajo para extranjeros? ¿Dónde puedo encontrar información sobre permisos de trabajo para extranjeros? Where can I find information on work permits for international workers? ¿Dónde puedo encontrar información sobre permisos de trabajo para extranjeros? ¿Dónde puedo encontrar información sobre permisos de trabajo para extranjeros? Where can I find information on work permits for international workers? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo llevar a una entrevista? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo llevar a una entrevista? What are the most important things to bring to a job interview? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo llevar a una entrevista? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo llevar a una entrevista? What are the most important things to bring to a job interview? Es común conseguir trabajo a través de una pasantía en Alemania. Es común conseguir trabajo a través de una pasantía en Alemania. Is it common to get a job through an internship in Germany? Es común conseguir trabajo a través de una pasantía en Alemania. Es común conseguir trabajo a través de una pasantía en Alemania. Is it common to get a job through an internship in Germany? ¿Cuánto tiempo suele tardar en encontrarse un empleo en Alemania?
¿Cuánto tiempo suele tardar en encontrarse un empleo en Alemania? How long does it typically take to find a job in Germany? ¿Cuánto tiempo suele tardar en encontrarse un empleo en Alemania? ¿Cuánto tiempo suele tardar en encontrarse un empleo en Alemania? How long does it typically take to find a job in Germany? ¿Entrevista de trabajo? ¿Entrevista de trabajo? Job interview. ¿Entrevista de trabajo? ¿Entrevista de trabajo? Job interview. ¿Puedes contarme más sobre el equipo con el que trabajaré? ¿Puedes contarme más sobre el equipo con el que trabajaré? Can you tell me about the team I will be working with? ¿Puedes contarme más sobre el equipo con el que trabajaré? ¿Puedes contarme más sobre el equipo con el que trabajaré? Can you tell me about the team I will be working with? Estoy emocionado por esta oportunidad y espero con ansias la entrevista. Estoy emocionado por esta oportunidad y espero con ansias la entrevista. I'm excited about this opportunity and looking forward to the interview. Estoy emocionado por esta oportunidad y espero con ansias la entrevista. Estoy emocionado por esta oportunidad y espero con ansias la entrevista. I'm excited about this opportunity and looking forward to the interview. Busco un puesto donde pueda crecer profesionalmente. Busco un puesto donde pueda crecer profesionalmente. I'm looking for a role where I can grow professionally. Busco un puesto donde pueda crecer profesionalmente. Busco un puesto donde pueda crecer profesionalmente. I'm looking for a role where I can grow professionally. Estoy nervioso por la entrevista. ¿Tienes algún consejo? Estoy nervioso por la entrevista. ¿Tienes algún consejo? I'm nervous about the interview. Do you have any tips? Estoy nervioso por la entrevista. ¿Tienes algún consejo? Estoy nervioso por la entrevista. ¿Tienes algún consejo? I'm nervous about the interview. Do you have any tips? ¿Se requiere viajar como parte del trabajo? ¿Se requiere viajar como parte del trabajo? Will I be required to travel as part of the job? ¿Se requiere viajar como parte del trabajo? ¿Se requiere viajar como parte del trabajo? Will I be required to travel as part of the job? ¿Habrá oportunidades de desarrollo profesional en este puesto? ¿Habrá oportunidades de desarrollo profesional en este puesto? Will there be an opportunity for career development in this position? ¿Habrá oportunidades de desarrollo profesional en este puesto? ¿Habrá oportunidades de desarrollo profesional en este puesto? Will there be an opportunity for career development in this position? ¿Cuál es el código de vestimenta para la entrevista? ¿Cuál es el código de vestimenta para la entrevista? What is the dress code for the interview? ¿Cuál es el código de vestimenta para la entrevista? ¿Cuál es el código de vestimenta para la entrevista? What is the dress code for the interview? Soy flexible con el horario laboral si es necesario. Soy flexible con el horario laboral si es necesario. I'm flexible with the working hours if needed. Soy flexible con el horario laboral si es necesario. Soy flexible con el horario laboral si es necesario. I'm flexible with the working hours if needed. ¿Qué tipo de preguntas debería esperar en la entrevista? ¿Qué tipo de preguntas debería esperar en la entrevista? What kind of questions should I expect at the interview? ¿Qué tipo de preguntas debería esperar en la entrevista? ¿Qué tipo de preguntas debería esperar en la entrevista?
What kind of questions should I expect at the interview? ¿En el trabajo? ¿En el trabajo? At work. ¿En el trabajo? ¿En el trabajo? At work. Tengo que cumplir con una fecha límite al final de la semana. Tengo que cumplir con una fecha límite al final de la semana. I need to meet a deadline by the end of the week. Tengo que cumplir con una fecha límite al final de la semana. Tengo que cumplir con una fecha límite al final de la semana. I need to meet a deadline by the end of the week. Mi entorno laboral es muy colaborativo. Mi entorno laboral es muy colaborativo. My work environment is very collaborative. Mi entorno laboral es muy colaborativo. Mi entorno laboral es muy colaborativo. My work environment is very collaborative. ¿Con qué frecuencia tienes evaluaciones de desempeño en tu trabajo? ¿Con qué frecuencia tienes evaluaciones de desempeño en tu trabajo? How often do you have performance reviews at work? ¿Con qué frecuencia tienes evaluaciones de desempeño en tu trabajo? ¿Con qué frecuencia tienes evaluaciones de desempeño en tu trabajo? How often do you have performance reviews at work? Tengo algunas reuniones programadas para esta tarde. Tengo algunas reuniones programadas para esta tarde. I have a few meetings scheduled for this afternoon. Tengo algunas reuniones programadas para esta tarde. Tengo algunas reuniones programadas para esta tarde. I have a few meetings scheduled for this afternoon. Empiezo a trabajar a las 9 de la mañana todos los días. Empiezo a trabajar a las 9 de la mañana todos los días. I start work at 9 a.m. every day. Empiezo a trabajar a las 9 de la mañana todos los días. Empiezo a trabajar a las 9 de la mañana todos los días. I start work at 9 a.m. every day. Trabajo en un proyecto que involucra clientes internacionales. Trabajo en un proyecto que involucra clientes internacionales. I work on a project that involves international clients. Trabajo en un proyecto que involucra clientes internacionales. Trabajo en un proyecto que involucra clientes internacionales. I work on a project that involves international clients. Mi jefe es muy comprensivo y siempre da feedback. Mi jefe es muy comprensivo y siempre da feedback. My manager is very supportive and always provides feedback. Mi jefe es muy comprensivo y siempre da feedback. Mi jefe es muy comprensivo y siempre da feedback. My manager is very supportive and always provides feedback. ¿Tienes un código de vestimenta en tu lugar de trabajo? ¿Tienes un código de vestimenta en tu lugar de trabajo? Do you have a dress code at work? ¿Tienes un código de vestimenta en tu lugar de trabajo? ¿Tienes un código de vestimenta en tu lugar de trabajo? Do you have a dress code at work? Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto. Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto. I'm currently working on a new project at the moment. Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto. Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto. I'm currently working on a new project at the moment. Interactuar con colegas. Interactuar con colegas. Interacting with colleagues. Interactuar con colegas. Interactuar con colegas. Interacting with colleagues. ¿Cómo va todo con tu parte del proyecto? ¿Cómo va todo con tu parte del proyecto?
How's everything going with your part of the project? ¿Cómo va todo con tu parte del proyecto? ¿Cómo va todo con tu parte del proyecto? How's everything going with your part of the project? Agradezco tu ayuda con este proyecto. Agradezco tu ayuda con este proyecto. I appreciate your help with this project. Agradezco tu ayuda con este proyecto. Agradezco tu ayuda con este proyecto. I appreciate your help with this project. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro flujo de trabajo? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro flujo de trabajo? Do you have any suggestions for improving our workflow? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro flujo de trabajo? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro flujo de trabajo? Do you have any suggestions for improving our workflow? Agradecería tu opinión sobre este informe. Agradecería tu opinión sobre este informe. I'd appreciate your feedback on this report. Agradecería tu opinión sobre este informe. Agradecería tu opinión sobre este informe. I'd appreciate your feedback on this report. Tengo una pregunta sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Tengo una pregunta sobre el proyecto en el que estamos trabajando. I have a question about the project we're working on. Tengo una pregunta sobre el proyecto en el que estamos trabajando. Tengo una pregunta sobre el proyecto en el que estamos trabajando. I have a question about the project we're working on. Estoy encantado de ayudarte si necesitas algo. Estoy encantado de ayudarte si necesitas algo. I'm happy to help if you need anything. Estoy encantado de ayudarte si necesitas algo. Estoy encantado de ayudarte si necesitas algo. I'm happy to help if you need anything. ¿Podemos hablar sobre el cronograma de este proyecto? ¿Podemos hablar sobre el cronograma de este proyecto? Can we discuss the timeline for this project? ¿Podemos hablar sobre el cronograma de este proyecto? ¿Podemos hablar sobre el cronograma de este proyecto? Can we discuss the timeline for this project? Creo que deberíamos colaborar más en esta tarea. Creo que deberíamos colaborar más en esta tarea. I think we should collaborate more on this task. Creo que deberíamos colaborar más en esta tarea. Creo que deberíamos colaborar más en esta tarea. I think we should collaborate more on this task. Coordinemos nuestros esfuerzos para cumplir con el plazo. Coordinemos nuestros esfuerzos para cumplir con el plazo. Let's coordinate our efforts to meet the deadline. Coordinemos nuestros esfuerzos para cumplir con el plazo. Coordinemos nuestros esfuerzos para cumplir con el plazo. Let's coordinate our efforts to meet the deadline.